tried the drugs. Now you gotta realize that you're not enough to be a celebrity like all the people on TV. You could do with a nip and tuck and a major operation. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en este auditorio para continuar con los trabajos del Congreso. Agradecemos que estén ya presentes en esta cuarta mesa. Espero que las otras tres mesas hayan sido y hayan venido cubriendo las expectativas que hayan tenido sobre el evento. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Poder Judicial y el papel que haya realizado con el control de constitucionalidad. Vamos a empezar el trabajo de esta mesa con la doctora Marisol Anglés, quien nos va a presentar una ponencia sobre las cuestiones de derechos de pueblos indígenas. Y la doctora Marisol Anglés es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es diplomada en Gestión de Conflictos y Mediación por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es doctora en Derecho en el programa de Derecho Ambiental, Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, España, donde obtuvo la calificación sobresaliente cum laude por unanimidad. Actualmente es investigadora de tiempo completo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, catedrática de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho en la especialización de Derecho Ambiental, siendo también parte del equipo que diseñó el programa curricular para esta especialidad. Es profesora del Programa Universitario de Medio Ambiente en la Facultad de Ciencias de la UNAM en diversos cursos en materia ambiental. Es docente de programas de actualización del Poder Judicial Federal. Un aplauso para la doctora para empezar los trabajos. Todas y todos. Comentábamos con el doctor Carrizo que es una hora bastante compleja, entonces nos da gusto tener este auditorio y además este auditorio que es tan plural. No obstante, como ya empezamos un poquito retrasado, voy a tratar de ser muy puntual en la presentación para no quitarles mucho tiempo y que puedan escuchar a todos los ponentes. Como decía el profesor Baldomero, les voy a hablar justamente de los derechos colectivos de los pueblos y cómo están implicados en justamente este bloque de constitucionalidad, convencionalidad que estamos ahora tratando de armar. Entonces, lo primero que quisiera mostrarles, y nos pasan la siguiente, por favor, es un poco el marco contextual. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pueblos indígenas? ¿Cuántos somos? ¿Quiénes somos? Bueno, la importancia para nuestro país, muchos la escuchamos en las noticias, en la radio. Tenemos más de 62 grupos étnicos con más de 85 lenguas indígenas. Sé que muchos de ustedes nos visitan de fuera y se dan cuenta pues, de la importancia que esto significa para nuestro país. Además de ello, somos un país rico en biodiversidad. Pero lo más interesante aquí es que esta diversidad cultural coincide justamente con la población que más pobreza vive, que experimenta mucho más la condición de pobreza en este país. Aproximadamente, de acuerdo con los últimos datos de 2013 del CONEVAL, 73.2% de estos pueblos y comunidades viven en condición de pobreza y de ese porcentaje más del 30% vive en condición de pobreza extrema. Lo cual es muy grave porque, como vamos a ver, justamente estas comunidades y pueblos están asentadas en lugares de una gran riqueza cultural y de una gran riqueza biológica. No tendrían por qué estar viviendo en estas condiciones. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y quiénes son estos pueblos o estas comunidades indígenas? Tendremos muchas definiciones doctrinales, pero de acuerdo con el artículo 2 de nuestra Constitución, de acuerdo a la reforma, pues son estos pueblos que se encontraban asentados en este territorio antes de la época de la colonización y son justamente estas comunidades y estos pueblos los que por ese solo hecho, porque estaban antes que nosotros, ahora están reconocidos sus derechos. A mí la palabra reconocimiento de los pueblos siempre me pone así como que un cohete, ¿no? Porque digo, ¿de parte de quién? ¿O con derecho a qué? Somos los encargados de reconocer derechos, ¿no? Porque decimos que reconocemos derechos, sí, efectivamente, lo que tendríamos que reconocer es que llegamos después que ellos y que los hemos sometido a un proceso de exclusión y discriminación sistemática e histórica, ya todos sabemos, pues por más de 500 años. La siguiente, por favor. Perdón. Bueno, les decía que además de la riqueza cultural, tenemos también una riqueza biológica, una riqueza mineral,
Esto es lo que genera los enfrentamientos, pero a la vez nos da los retos y las oportunidades para en materia jurídica empezar a tratar de resolver este entramado tan complejo. Somos uno de los países megadiversos. Algunos dicen que ocupamos el 8º lugar en diversidad biológica en el mundo. Tenemos entre el 10 y el 12% de las especies conocidas en el mundo en este país. Muchas de ellas son endémicas, es decir, solamente se encuentran en nuestro país. Además ocupamos el 2º lugar en producción de plata, de bismuto y de fluorita, y destacamos en la producción de arsénico, plomo, cadmio y otros minerales. La siguiente, por favor. Es decir, ¿y todo esto para qué? No veníamos a hablar de convencionalidad. Así, ahí vamos, no se desespere. Este mapa lo que les muestra es justamente el empalme entre la ubicación de pueblos y comunidades indígenas y la gran riqueza biológica del país. Las áreas naturales protegidas de competencia federal son las que están marcadas en color verde y los pueblos y comunidades están marcados en color rojo. Y no es casualidad que estén ahí, es resultado justamente de este proceso de maquinación al que los sometimos, que llevó a los pueblos a colocarse en los lugares de más difícil acceso, a los lugares más recónditos y más inhóspitos, y ahora justamente son estos sitios los que tienen una mayor riqueza natural, que obviamente le hace ojitos pues, al capital extranjero, ¿no? No en vano nuestra reforma energética, que también conectaremos ahora. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está detrás todo el patrimonio de la biodiversidad, todo el pleito por el acceso a los recursos genéticos. La industria farmacéutica está presionando fuertemente por acceder a los recursos genéticos, ya que no es lo mismo que yo llegue a una comunidad y le pregunte qué plantita usas cuando te duele el estómago y qué plantita usas cuando tienes náuseas, cuando tienes vómito y cuando tal y cual, a que yo simplemente agarre matas a lo loco y luego las someta a un proceso de bioprotección a ver qué me resulta, ¿no? Entonces, a través del conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad, la bioprospección se acorta, esto significa miles de millones de dólares menos, pero entonces la pregunta es, ¿y qué hay con las comunidades? ¿En qué se están beneficiando pueblos y comunidades de transmitir su conocimiento respecto de la biodiversidad y los recursos genéticos? La siguiente, por favor. Bueno, este mapa que igual no se ve tan bien, no sé si por la luz o porque el mapa de origen esté medio feón, pero lo que muestra es los yacimientos del nuevo gas shale o gas lutitas, que lo que ahora ha dicho el gobierno federal, que es el único hidrocarburo que nos queda. Así como de un día para otro dejamos hablar de porras, ahora hablamos de barras, pues lo mismo, de un día para otro dejamos de hablar de petróleo y ahora solo hablamos de gas lutitas, de gas shale, ¿no? De gas esquisto, y parece ser que fuese la única alternativa energética para el país. En este sentido tenemos que nuestros yacimientos se encuentran justamente en la zona norte del país y en la zona del sureste, lo cual también está muy conectado con pueblos y comunidades indígenas. La siguiente, por favor. Según los últimos informes de la Agencia Estadounidense de Energía, México ocupa el 6º lugar en yacimientos de gas shale a nivel mundial. La siguiente, por favor. Ahora, en materia de minería, tenemos concesionada gran cantidad de territorio, aproximadamente 32.6 millones de hectáreas están concesionadas. Para los que no saben, pues las concesiones se otorgan por 50 años y se pueden renovar hasta por otro plazo igual. Y esto también tiene una injerencia importante en pueblos y comunidades, porque si ustedes alcanzan a leer ahí los sitios de donde están las mayores concesiones, pues tenemos a entidades federativas como Guerrero, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, donde hay una gran presencia indígena. La siguiente, por favor. Ahora resulta que el gobierno nos vende que está reforestando el país, lo cual nos parece muy bien, hay que reforestar, pero dice que en Chiapas, que es un país de una gran riqueza biológica y uno de los relictos selváticos, están reforestando con palma de aceite, que es una especie introducida, africana, que lo que hace es agota el recurso suelo y además desplaza a la biodiversidad de origen. Entonces, ¿qué alternativa vamos a tener para luego que nos agotemos el suelo, ¿no? La siguiente, por favor. Y pues ya por fin llegamos a donde teníamos, ¿no? Al sistema de protección regional de los derechos humanos en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás instrumentos internacionales en la materia. Y un poco lo que quiero ver es cómo en este entramado de este bloque están subsumidos, evidentemente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y justamente también los tratados internacionales en materia de derechos humanos
ratificados por el Estado mexicano. Se supone que hay 3 círculos concéntricos, pero creo que no se ven. La siguiente, por favor, que nos muestra justo esto, ¿no? Nada más para retomar, yo creo que es algo de lo que se hablará mucho durante la sesión. Recordemos que a partir de la reforma del artículo 1 constitucional, el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar, así como reparar las violaciones en materia de derechos humanos en los términos de esta ley. A mí me dijeron que íbamos a participar en una mesa en la que íbamos a hablar del legislador ante esta convencionalidad, ¿no? Entonces vamos a plantear ahora, luego de la riqueza biológica, pues los retos que esto está implicando justo para el legislador. La siguiente, por favor. Un poco quisiera que viéramos el artículo 29.3 del reglamento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sostiene que no solo son exigibles a nivel de las diferentes instancias que integran el Poder Judicial, ¿no?, sino también de todo órgano que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, es decir, la toma de decisiones. Y aquí están implicados muchísimos órganos de la administración pública que autorizan permisos, que dan concesiones, ¿no?, y que tienen que ver con todos los conflictos socioambientales que ahora estamos viendo en las noticias. La siguiente. El eje central de análisis de esta ponencia, evidentemente, es el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, que reconoce los derechos colectivos de los pueblos, fundamentalmente el derecho a la consulta y el derecho a la participación de estos pueblos, así como el acceso a los recursos, la autonomía, el derecho al territorio y a sus propios recursos naturales. La siguiente, por favor. ¿En qué consiste o cuáles son los elementos del derecho a la consulta? Que es justamente lo que quiero mostrarles a lo largo de las presentaciones que quedan, cómo está vulnerado. Bueno, tiene que ser un procedimiento apropiado, de buena fe, a través de las instituciones representativas de los pueblos. Debe de participar libremente en todos los niveles de la formulación, implementación y evaluación de las medidas o programas que puedan afectar a los pueblos. Desde aquí es un problema terminológico, porque por ejemplo ahorita con la estrategia RED sobre bosques, quienes están impulsando la estrategia dicen, esto no tiene que entrar al convenio 169 porque ni es una medida política, ni es una medida administrativa, ni es una ley, ni es un programa, ni es un plan. Y entonces cuando le pregunto a la gente que dirige RED, digo, ¿y entonces qué es RED? Pues RED es RED, ¿no? Evidentemente ya le están teniendo miedo a todos estos instrumentos y se quieren ir por la tangente para no encauzarlos al procedimiento de consulta al que están obligados. Y por último se dice que esto es algo que creo que se soslaya. La finalidad de la consulta es establecer un canal de diálogo, establecer las vías de comunicación para tratar de llegar a un acuerdo. No es que ahora el Plan Nacional de Desarrollo lo vayan a hacer los pueblos, como se ha dicho, ¿no? Que ahora todo el desarrollo va a estar en manos de los pueblos y ellos van a decidir. Es que esta exclusión sistemática que hicimos por años debe de terminar y tenemos que considerarlo en el marco de las diferentes sentencias que ha dictado justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también en los pronunciamientos de la Comisión Interamericana. Y justamente esto es lo que tiene que ver con el bloque de convencionalidad. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los retos? Solo voy a mencionar unos porque nos podríamos estar toda la tarde, ¿no? Por ejemplo, el Comité Tripartito nos dice que deben de preverse los tiempos necesarios para que los pueblos lleven a cabo sus procedimientos en toma de decisiones para participar en estas que pueden afectarles de manera directa. Esto quiere decir que no es que yo los convoque, que vengan, les pasamos lista, les decimos de qué va el asunto y gracias por participar, sigan a su comunidad. Esto quiere decir tomar en cuenta incluso la fiesta, tomar en cuenta el Día de la Virgen, el Día del Patrono, el día de lo que estén celebrando y esos días olvidarse de celebrar la consulta, porque son sus días sagrados, son sus días santos y no son momentos adecuados para llevar a cabo el procedimiento. Otra cosa que dice el comité es que las reuniones de información, que es lo que está acostumbrado a hacer nuestra autoridad, no son suficientes para considerarse mecanismos de consumo. La siguiente, por favor. En este sentido, el procedimiento de consulta en materia de evaluación de impacto ambiental que está regulado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, justamente es lo que hace. Si le da la gana, porque es discrecional y está en posibilidad de decidir si lleva a cabo la consulta, reúne a la gente, le informa de qué va el proyecto y hasta ahí. Evidentemente, este es uno de los primeros retos que tiene nuestro legislador
para poder actualizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente conforme al procedimiento de consulta del artículo 169. La siguiente, por favor. También nos dice el artículo 29b de la Convención Americana que se prohíbe una interpretación restrictiva de los derechos. Esto implica que se protege el derecho indígena al territorio y a los recursos naturales, independientemente de que pueblos y comunidades cuenten con un título de propiedad. Evidentemente esto viene a romper con el sentido clásico de protección liberal de la propiedad. Ha costado mucho trabajo, pero ya se dijo y ya se está reiterando en diversas resoluciones. Entonces, esto también tiene que adecuarse, porque si nosotros revisamos nuestro artículo 2 constitucional, que vamos a ver un poquito adelante, vamos a ver cómo todo esto queda soslayado. También se habla de que se reconoce el disfrute de los recursos naturales que están directamente vinculados con la presión del alimento. La siguiente, por favor. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el caso Pucapá, ¿no? Donde es una comunidad que también, no solo las especies animales y vegetales se encuentran en peligro de extinción. De acuerdo con la UNESCO, también las comunidades humanas se pueden ubicar en la categoría de en peligro de extinción por el número de integrantes. Y de acuerdo con ello, pues evidentemente los Pucapá son una comunidad en peligro de extinción. No obstante, el Estado recondujo a toda la actividad pesquera de los Pucapá, que era una actividad tradicional, a formar cooperativas, a tener una serie de instancias gubernamentales para luego someterlas a procedimientos de veda. Se establece un programa de manejo de un área natural protegida donde se les prohíbe pescar justo en el lugar donde tradicional e históricamente han pescado. Entonces uno no entiende de qué va todo esto de los derechos y de la práctica, y cada quien va por su línea, violentando sistemática y constantemente los derechos. La siguiente, por favor. El siguiente es el que tiene que ver justamente con esto que les decía de no tener la necesidad o la exigencia de acreditar un título de propiedad. Lo tenemos en el caso de la comunidad indígena Wurrárica, donde hay una serie de concesiones mineras otorgadas a este pueblo que está violentando el derecho al territorio de esta comunidad. La siguiente. Como resultado de ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, muy reciente, la reforma constitucional, expidió su recomendación en la que justamente reconoce que toda esta actuación del Estado mexicano está impidiendo el ejercicio de los derechos como pueblo Wurrárica, que se causa un daño ecológico por las actividades mineras, que se está coartando el derecho de estos pueblos a un medio ambiente sano y al nivel más alto posible de salud, y que además se omiten implementar medidas de prevención y mitigación al daño ambiental. La siguiente. ¿Cuál es el reto? Pues por supuesto ya el Comité de Expertos de Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT ha dicho que si los derechos de los pueblos fueran subordinados a intereses de terceros, evidentemente estos derechos o estas disposiciones están contraviniendo el contenido del Convenio 169. Y si nosotros vemos el contenido del artículo 2 constitucional, pues es justo eso, ¿no? Que dice que se reconoce el derecho de los pueblos siempre y cuando se respeten las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución y en las leyes de las materias, así como derechos adquiridos. Entonces, ¿de qué derecho preferente estamos hablando? Si todo tiene un título de propiedad, si está exigiendo tu título de propiedad, si se está reconociendo otras formas ya previas de adquisición de derechos, ¿no? La siguiente, por favor. Evidentemente, en el caso Salamanca-Surinam de 2007, la Corte dijo que se requiere adicionalmente la obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado, es decir, no basta con la consulta. Esto es lo que le pone un poco de ruido a la inversión y los asusta, pero hay 3 supuestos específicos en los que se requiere no solo la consulta, sino además el consentimiento. La siguiente, por favor. Son como 3 seguidas. Cuando hay desplazamientos forzosos, si vamos a establecer una hidroeléctrica, vamos a mover a la gente, vamos a inundar, tenemos que obtener el consentimiento. La siguiente, por favor. Cuando hay almacenamiento de materiales peligrosos, también se tiene que informar y obtener el consentimiento. Y la siguiente, cuando se trate de planes de desarrollo o inversión a gran escala que puedan tener un impacto mayor sobre el pueblo. Bajo estos presupuestos, ya se ha dicho, se requiere no solo la consulta a los pueblos, sino también el consentimiento. Por supuesto que la labor de nuestro legislativo es
ardua en esta materia, ¿no? Nos falta muchísimo por trabajar en esto. Y bueno, pues ya para cerrar, les tenemos una buena noticia, que se ha decidido crear la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde están metidos, por supuesto, todos los derechos de los pueblos. Y justamente esta es una noticia del 3 de abril del 2014. La siguiente, por favor. Simplemente para cerrar, diría que vivimos en contextos de relaciones desiguales, donde la globalización económica presiona a los estados, pero este estado justamente adquiere la obligación orientada a la protección y garantía de los derechos humanos. Lo que pasa es que nuestro estado mexicano se está metiendo en camisa de 11 varas, ¿no? Por un lado amplía la tutela de derechos y por el otro lado genera una serie de reformas constitucionales que justamente lo que están haciendo es violentar todas estas garantías que primero está tratando de colocar. La situación de exclusión y discriminación de pueblos originarios justamente frente a los grandes proyectos de desarrollo impulsa el empoderamiento de estos colectivos para luchar por sus derechos. Hay que decir que no necesariamente los pueblos se sienten contentos o a gusto con el derecho occidental. No obstante, están llevando a cabo un ejercicio de reapropiación del derecho para poder enfrentarse con las reglas del Estado al Estado. Y la aplicación del bloque justamente permite proteger y garantizar los derechos humanos colectivos en aras de lograr su inclusión en la toma de decisiones y evitar daños irreparables tanto en materia de derechos de los pueblos como en materia de derechos ambientales que están íntimamente relacionados. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Marisol Ángeles por su exposición. A continuación, escucharemos la ponencia que ha preparado para ustedes la doctora magistrada Lidia Mónica López Benítez, que es licenciada en Derecho y más, estuvo de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cursó la maestría en Ciencias Jurídicas y Penales y su doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como la maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Cuenta con los diplomados de Representación Jurídica en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y a la Universidad de Alicante, España. Además tiene diferentes cursos en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, así como en la Universidad de Pisa, Italia, y también en la Universidad de Chile. Como docente impartido clase en el Instituto de la Judicatura Federal, en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de un libro por su cuenta. Igual vale la pena decirlo, único en su especie, porque es la autora del único libro que existe sobre protección de testigos protegidos, que es protección de testigos en el derecho penal mexicano, y actualmente es magistrada del 7º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito. Un aplauso para la magistrada y muchas gracias. Gracias, Sandra. Creo que buenas tardes. Para mí es un privilegio, como siempre, volver a esta Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater, mi casa de estudios, y agradezco a Proyecto Grado Cero la posibilidad de estar compartiendo con ustedes esta tarde, igual con mis compañeros de esta mesa. Es un privilegio para mí estar con ustedes. Yo quiero platicar con ustedes sobre el control de convencionalidad desde el punto de vista de lo que hacemos en la materia penal, específicamente refiriéndome al recurso de apelación y al amparo directo. Quisiera comentarles que hoy por la mañana tuve la oportunidad de estar en el edificio de rectoría de esta universidad, porque justamente se le rindió un homenaje a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber obtenido el 10 de diciembre del año pasado un premio en materia de derechos humanos que otorga el Premio Naciones Unidas en materia de derechos humanos a la Suprema Corte de Justicia por todo el trabajo que ha estado desarrollando desde aquel lejano, en apariencia, pero muy cercano para nosotros, Expediente Varios, donde analizó las obligaciones del Estado mexicano derivadas de la resolución de la Corte Interamericana en el caso de Rosendo Radilla. Y quiero traer esto a colación porque
Creo que esa primera resolución de la Suprema Corte dio un vuelco a lo que nosotros los juzgadores y todas las autoridades del Estado mexicano hemos estado acostumbrados o estábamos acostumbrados a realizar. Por esta razón, para los juzgadores en general y específicamente para los juzgadores federales, que es mi experiencia más cercana, se nos ha venido todo un periodo desde 2011 a la fecha aproximadamente de estarnos empapando para entender qué implica este control de convencionalidad y hacia dónde queremos ir con ello. Y esto ha dado lugar a que nuestras resoluciones hoy en día se vayan modificando, vayan siendo muy diferentes a lo que tradicionalmente solíamos hacer. Y yo quiero partir de un caso real que tocó resolver en el tribunal donde actualmente laboro, que es el séptimo tribunal colegiado en materia penal en esta ciudad. Y quiero comentarles que en 2004 el quejoso que llegó a nuestro tribunal viajó al estado de Veracruz y dentro del estado de Veracruz llegó a una población más pequeña donde estuvo viendo cuál era el movimiento cercano a la central de autobuses. Y empezó a dirigirse cotidianamente a comer a una fonda que se encontraba prácticamente a la salida de esta central de autobuses, y ahí conoció a una joven de 16 años que era quien atendía ese lugar. Es decir, era la persona que servía a los clientes los platos de comida de esta cocina económica. De esta manera, el quejoso empezó a generar una amistad con la chica. Él le decía que iba a trabajar, la chica de esta población, una muchacha de condición humilde, sin preparación, veía llegar a este forastero, si así me lo permiten llamar, y llegaba pues, con las cadenas colgando, con las esclavas, con un reloj llamativo, y para la muchacha, pues además que se fijara en ella, resultó una grata experiencia. Y este hombre iba y venía constantemente y le empezó a decir a la chica que él regresaba a ese lugar ya no tanto por trabajo, sino porque en ella había encontrado realmente a la mujer maravillosa con la que quería formar una familia. Es así como este hombre se va metiendo y empieza a cuestionarla a ella realmente qué esperaba en la vida, y ella le decía pues tener un buen trabajo, ganar bien, ayudar a mi familia que vive en este poblado, y fue el momento idóneo para que le dijera pues ¿qué te parece si te vas conmigo a vivir a la Ciudad de México? Pero yo te quiero a la buena, y como te quiero a la buena, vamos con tus padres, yo me presento, pido tu mano y entonces nos vamos de esta manera. Lo cual así sucedió. Él le prometió a la chica que le encontraría un trabajo de recamarera en un hotel de lujo en esta ciudad. Se la trajo, la llevó a vivir por el oriente de esta ciudad, y los primeros 2 o 3 meses fue la luna de miel para esta chica, y él incluso le decía que para qué apresurar el trabajo, que llegaría el momento y que mientras disfrutaran. Y así llegó el día en que la luna de miel terminó y el hombre le dijo pues que había llegado el momento y que tenía que colaborar con el gasto de la casa, y que la iba a llevar con una señora con la que le había conseguido trabajo y que ella le explicaría de qué se trataba. Y efectivamente llegaron a una vecindad por el rumbo de la Merced, y con esta señora le dijo pues aquí te la dejo y yo regreso a las 9 de la noche por ella. En ese lugar la señora le indicó que tenía que ponerse una ropa que le sacó, que su actividad consistiría en atender a clientes, y que para atender a los clientes ella tenía que saber desde qué decirles, cómo actuar, cuánto cobrar por cada servicio. En pocas palabras, a esta muchacha la obligaron a realizar la prostitución en el Callejón de San Pablo, que es un callejón emblemático en esta ciudad. Es así como esta chica se rebeló momentáneamente, le dijo que ella no había venido a esta ciudad a realizar este trabajo,
Ahí de inmediato se presentaron 2 hombres que eran quienes cuidaban a las chicas, todas menores de 18 años, y le dijeron que si no se alineaba, la iban a golpear e iban a matar a sus padres porque finalmente sabían dónde vivían y quiénes eran, que tenía hermanos, etc. Y así a esta chica diariamente, por espacio de más de 3 años, llegaba al Callejón de San Pablo a trabajar de las 7 de la mañana a las 9 de la noche, porque ella tenía que entregar una cuota diaria mínima de 4.500 pesos. Hubo días que llegó a entregar hasta 8,000 pesos, y quiero decirles que el servicio ella lo cobraba aproximadamente en un promedio de 100, 150 pesos, dependiendo de la actividad que tuviera que realizar con el cliente. Se podrán imaginar cuántos clientes diariamente tenía esta persona. Pero no era solo eso. Alrededor de este Callejón de San Pablo había gente que las estaba vigilando, que les impedía incluso comunicarse entre ellas. Una camioneta las llevaba al lugar, una diversa camioneta las recogía y las llevaba a una casa donde vivían todas, donde las encerraban, donde no tenían la higiene mínima siquiera, todo tomando en cuenta a lo que se dedicaban. Y además de eso, a veces después de las 9 de la noche, se las llevaban a servir o a trabajar en fiestas privadas. Fiestas con personas pues de muy dudosa reputación, donde corrían las bebidas embriagantes, las drogas. A ellas medio las drogaban para que aguantaran la jornada, que no era que se perdieran, dado que ellas tenían que estar pues prácticamente con la mayoría de sus sentidos para poder atender a los clientes. Y en una de estas fiestas, una joven diversa, a la que yo les platico, de 17 años, se rebeló contra las personas que las estaban ahí cuidando y les dijo que ella estaba harta, que ella no quería trabajar, que se quería ir a su casa, que la dejaran ir, y obviamente por respuesta recibió muchos golpes. Y les dijo a ella, pues mátenme, pero yo no quiero seguir trabajando. Esta joven, la de Veracruz, narra cómo uno de estos sujetos la toma entre los brazos, la avienta hacia la pared. Después de que ya le habían dado una buena tranquiza, la joven se pega en la cabeza contra la pared, se cae desvanecida, y los sujetos que estaban ahí, eran 2 personas, la cargan, la llevan a un vehículo, la sacan, y al día siguiente se enteran las chicas que se encontraban en el lugar que la joven había muerto, y se enteran porque además de encontrarla tirada por la colonia Morelos, que más o menos cercana a la Merced, la encontraron calcinada. Entonces toda la violencia fue ejercida no solamente contra estas chicas que se dedicaban a la prostitución, sino contra esta joven a la que mataron. Derivado de esto, la muchacha de Veracruz se asusta tanto que se escapa. Difícilmente era escaparse, pero logró hacerlo, y una vez que se escapa, sabiendo que ella no podía regresar a su casa, se va a vivir con una tía. El fulano de inmediato va al lugar de Veracruz donde él fue a pedir la mano de la joven, y les dicen, si no me dicen dónde está la muchacha, les voy a quemar la casa. Y efectivamente les quemó la casa a los padres. Esta chica se fue a vivir con una tía y finalmente denunció. Esto da lugar a la investigación. Detienen al quejoso junto con otra persona, varón, que era quien las cuidaba en el Callejón de San Pablo, y le inician un proceso por lenocinio agravado, homicidio calificado y delincuencia organizada. La juzgadora de primera instancia lleva a cabo todo el proceso y sanciona a estas personas con un grado de culpabilidad entre la mínima y la máxima. Consideró que su responsabilidad o su culpabilidad la ubicaba en un cuarto de la pena, y aproximadamente la sanción que les alcanzaba era sobre, no recuerdo muy bien, pero eran como de 12 a 15 años. El Ministerio Público apela porque considera que la pena que se les impuso era muy baja.
dado el daño que habían ocasionado, dado todos los bienes jurídicos protegidos que habían lesionado, y si bien se estaba sancionando por un homicidio de una muchacha específica y por el lenocinio en contra de uno, pues se sabía que estos hombres se dedicaban justamente a esto. También los procesados apelan y se inconforman con la sentencia condenatoria y se inconforman también con la pena que se les impuso. Cuando esto llega a la sala advierte que la juzgadora de origen no había considerado realmente las circunstancias especiales de comisión del hecho ilícito y que por tanto la pena que se les había impuesto no era la suficiente, dado que habían lesionado severamente los derechos humanos en contra de las mujeres y en contra de los niños. Esto es, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que está protegido en la convención conocida como de Belém do Pará, y el interés superior del niño, que se encuentra inmerso en la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero había un problema muy grave aquí. Los agravios del Ministerio Público no habían combatido en su totalidad todos los argumentos que había dado la juzgadora de primera instancia para imponer la pena. Estos argumentos con los que pretendía combatir el Ministerio Público se consideraron insuficientes y por ser un órgano de carácter eminentemente técnico, no era factible suplirle la deficiencia al órgano técnico. Y además, se tenía que pensar también en un principio de derecho que rige para la materia penal, que es el de no reformatio impeius. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede aplicar una pena mayor que perjudique al quejoso si es que no existe una apelación, pero una apelación bien sustentada por parte del Ministerio Público. Entonces la sala se encuentra entre estos dos aspectos: primero, la inoperancia de los agravios del Ministerio Público, y segundo, este principio de derecho que implica perjudicar al quejoso inculpado cuando no existe una apelación bien sustentada por parte del Ministerio Público. Sin embargo, a través del control de la convencionalidad que realizó la sala, consideró que el grado era mucho mayor al que había señalado la jueza de instancia y les impuso una pena privativa de libertad de 63 años a cada uno. Claro que tomó en consideración que el artículo 33 del Código Penal vigente en la época de los hechos, que fue en 2006, no permitía que la pena de prisión fuera más allá de 50 años. Entonces, aunque eran 63, estas personas cumplirán 50 años en prisión. Pero para esto la sala tuvo que inaplicar las disposiciones de dos artículos del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, que son los artículos 415 y 427, que hablan, uno de ellos sobre las facultades que tiene la sala cuando conoce del recurso de apelación, y otro que señala que la suplencia de la queja solamente opera, en este caso, para el inculpado, que es el que estaba acudiendo al recurso de apelación. Y con esta sentencia es que nos llega al colegiado, y ese asunto, por cuestión de turno, me toca conocerlo a mí, me toca ser la magistrada ponente. Entonces, dentro de lo que se estuvo analizando en el asunto es que la sala responsable aplicó correctamente el control de la convencionalidad bajo los siguientes argumentos, que fue lo que nosotros, o lo que yo propuse a mis compañeros magistrados. Primero, partiendo de qué implica el control de la convencionalidad, y sabemos que el control de la convencionalidad impone una obligación por parte, más bien una obligación para todos los juzgadores, de interpretar las normas relativas a los derechos humanos. Entonces partimos de esa primera facultad que da lo que hoy conocemos como el control de la convencionalidad, y que este control de convencionalidad compete a todos los jueces nacionales. Solamente hace una distinción: los jueces federales somos los únicos que podemos declarar la inconstitucionalidad de una norma, pero los jueces locales tienen la oportunidad
de analizar la convencionalidad de las normas y, en su caso, si éstas no son acordes a lo dispuesto por los tratados internacionales de derechos humanos signados por México o de la Constitución, no pueden declarar la inconstitucionalidad, pero sí pueden inaplicar aquellas disposiciones que sean contrarias a lo dispuesto en los tratados. Y así consideramos que estos artículos del Código Penal, de procedimientos penales del Distrito Federal, establecen las reglas generales de apelación como reglas generales. Efectivamente, la regla general de la apelación es que la sala se tiene que sustituir a lo que dice el juzgador, pero también esta regla general nos señala que la suplencia de la queja solo cabe para el inculpado, pero no para el Ministerio Público. Pero como toda regla general, tienen que existir excepciones, y estas excepciones nosotros las fijamos desde dos puntos de vista que también ya la sala se había pronunciado sobre ellos. Uno es cuando se trate de proteger el interés superior de la niñez, el interés superior de la infancia, el interés superior de los menores de 18 años. Y otro, cuando se trate de proteger los derechos de las mujeres a no vivir esta violencia histórica de género de que tanto se ha hablado en estas fechas también, en el discurso político, en el discurso académico en nuestro país. Entonces estábamos ante la posibilidad de realmente generar esta facultad o este derecho de los menores y de las mujeres a vivir conforme a los derechos que otorga la Constitución. De esta manera se consideró que efectivamente el juez no había impuesto la pena correcta, la pena adecuada, y que si bien los agravios del Ministerio Público resultaron totalmente insuficientes, al no haberse ponderado por parte del juzgador de primera instancia los derechos de las mujeres a vivir esta vida libre de violencia y el interés superior de los niños, era factible que se inaplicaran las disposiciones de estos artículos. Pero para llegar a esta conclusión teníamos que verificar que efectivamente hubiese existido la metodología correcta por parte de la sala, y que además esa metodología nos sirviera a nosotros para verificar que se había ido paso por paso hasta llegar a la conclusión que consistió en aplicar estos dos artículos y poder aumentar la pena de los quejosos, no obstante esta deficiencia técnica de los agravios del Ministerio Público y esta disposición de derecho, este principio de derecho que implica o que nos dice que no podemos perjudicar al quejoso. Y entonces, lo primero que tuvimos que ver para verificar si había cumplido con la metodología fue la interpretación conforme en sentido amplio. Esa era la primera parte que teníamos que verificar. ¿Y qué significa esta interpretación conforme en sentido amplio? Bueno, pues significa, como ya lo dije hace un rato, que todos los jueces del país y además que todas las autoridades deben interpretar el orden jurídico nacional conforme a los derechos humanos, que se establecen ya no solo en la Constitución, sino que vamos más allá de eso y tenemos que tomar en consideración los tratados internacionales de derechos humanos que hayan sido suscritos por México. Y para dar cumplimiento también a esta interpretación conforme en sentido amplio, tendremos que ver que en esta armonización de la legislación nacional con la Constitución y con la norma internacional realmente se esté favoreciendo a todas las personas con esa protección más amplia que hoy nuestra nueva forma de juzgar nos está exigiendo. Pasada esta primera prueba, entonces verificamos si se había llevado una interpretación conforme en sentido estricto. Y esto implica que cuando de aquellas normas que nosotros tenemos que analizar encontramos varias interpretaciones y que todas estas interpretaciones sean jurídicamente válidas, tenemos que partir de la presunción de constitucionalidad de las leyes. O sea, tenemos que verificar que las leyes y sus disposiciones realmente sean acordes a
las normas, a la norma fundamental, a nuestra Constitución. Y además de eso, tenemos siempre que preferir incluso la norma, más allá de la Constitución, que sea acorde con el respeto de los derechos humanos. Quiere decir que incluso podemos elegir la aplicación de un tratado internacional de derechos humanos para evitar que se estén vulnerando estos derechos fundamentales de las personas. Pasada a esta prueba, pues nuestro último punto de análisis del asunto era, al verificar que si bien podríamos encontrar una interpretación conforme en sentido amplio y en sentido estricto en algunos aspectos, estos dos supuestos no se daban realmente en su totalidad. Y tan no se daban en su totalidad que hay una disposición legal que impide suplir las deficiencias del Ministerio Público. Y ante esta situación, el siguiente paso era justamente la inaplicación de la disposición legal cuando las alternativas anteriores no son posibles. Y efectivamente, en este caso en lo particular, la interpretación conforme ni en sentido amplio ni en sentido estricto respondían a las necesidades de hacer justicia en un asunto donde están muchas jovencitas involucradas, donde una mujer fue prostituida por más de 3 años, donde incluso trascendió más allá de ella todo el daño que se ocasionó a los padres con la pérdida de la casa, y además la vida de una mujer harta de que fuera utilizada como un simple objeto, que dijo: prefiero morir a seguir viviendo esta vida. Pero además, más allá de esta metodología y de estos 3 pasos que son fundamentales en el análisis de la convencionalidad, había una parte muy importante, y aquí teníamos que verificar si esta convención conocida como Belén do Pará y esta convención de los derechos de los niños realmente tenían una fuerza vinculante para nosotros como juzgadores, y si realmente estas convenciones ordenan al Estado mexicano la eliminación de la violencia cuando estamos hablando de grupos vulnerables. Y aquí, grupos vulnerables, mujeres y además, pues, niñas prácticamente. Y entonces, de este análisis de sus disposiciones armonizadas con la Constitución, nos percatamos que efectivamente estos tratados tienen esa fuerza que obligan al Estado mexicano a eliminar todo tipo de violencia cuando se trata de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Y de esta forma, ya nosotros en el colegiado nos permitió hacer un análisis adicional de lo que ya había hecho la sala en cuanto a la inaplicación de estos artículos 415 y 427, confrontándolos con la norma internacional y advirtiendo de este análisis la incompatibilidad de proteger a estas víctimas que se encuentran en estado vulnerable y con armonizando esta incompatibilidad de protección con la prohibición de la suplencia de la queja para el caso de los agravios del Ministerio Público. Y si bien como un órgano técnico está obligado a combatir perfectamente cada una de los aspectos que considera que una sentencia le ocasiona a la representación social que tiene, lo cierto es también que cuando se trata de proteger a personas que se encuentran en una situación tan vulnerable como estas jóvenes, creo que podemos ir más allá de esta disposición y decir, pues sí, Ministerio Público, eres órgano técnico, pero yo no sé si tú no combatiste la sentencia por deficiencias en tu preparación, por algún acto de corrupción que implicaba al no combatir, pues entonces los quejosos iban a tener el camino abierto, incluso a lo mejor hasta para obtener una sentencia con una pena muchísimo más benévola, o qué sé yo, a lo mejor pensando hasta una sentencia de carácter absolutorio. Entonces, ante esta situación también tratamos de armonizar
el principio de protección a las víctimas con este principio de no reformato imperius. Es cierto, sabemos que a los inculpados no los podemos perjudicar, tan es así que tradicionalmente en nuestro derecho penal mexicano y en las disposiciones de la Constitución, artículo 20 constitucional, siempre hemos sabido que hay el derecho de defensa, es el derecho más valioso de las personas. Y claro, ustedes podrán decir, bueno, ¿y la vida? Claro que es un derecho valioso, pero pongámonos a pensar que la vida hoy la tenemos y el día que no la tengamos, pues no sabemos qué va a seguir pasando en este mundo, pero sin embargo, el derecho a tener una libertad, el derecho a tener un juicio justo, es uno de los valores más preciados por tratarse justamente de la libertad. Sin embargo, cuando está la libertad de una persona, que además se acredita que ha cometido un hecho ilícito y que tiene responsabilidad penal en este hecho ilícito, y que dentro de su conducta o derivado de su conducta está vulnerando los valores también más preciados, como el derecho de la niñez a vivir una infancia sin carencias, con amor, sin preocupaciones, a velar realmente por ese interés superior del niño, y el derecho de la mujer a vivir libre de violencia, pues tenemos que ponderar qué valores tienen que inclinar la balanza hacia un lado, y no puede estar por encima del derecho de estos menores y del derecho a estas mujeres el derecho de una persona que ha cometido un hecho ilícito, aunque en nuestro país le estemos dando el carácter de inculpado y aunque los inculpados tengan todo el derecho a que les sean respetados estos derechos fundamentales que consagran la Constitución y los tratados internacionales. Y al concluir que había en verdad una imposibilidad para armonizar estos dos derechos, definitivamente concluimos, tanto mis magistrados, compañeros en el tribunal, como yo, que definitivamente la sala había actuado bajo un control de convencionalidad correcto al inaplicar estas dos normas de la ley adjetiva de la materia. De ahí que la sala, al realizar el control difuso de convencionalidad, cumplió con las obligaciones que hoy señala el artículo 1 constitucional, que implican promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, por lo que no se advirtió ninguna vulneración en contra de los derechos fundamentales del quejoso, y sí, de alguna manera, una reparación a los derechos de estas niñas jóvenes, de estas niñas mujeres que se vieron involucradas en estos hechos ilícitos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la magistrada Lía Mónica López Benítez. A continuación escucharemos, para seguir en la línea de magistrados, al magistrado Juan Carlos Silva Daya. Magistrado Juan Carlos Silva Daya, doctor de grado de la Universidad de Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y maestro por esta misma facultad. Ha realizado estudios en especialidad de la Universidad Panamericana, en el Instituto de la Judicatura Federal y en la Universidad de Alicante, España. A la fecha ha concluido sus estudios de doctorado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y obtuvo el diplomado en Estudios Avanzados. Es profesor de Teoría Política en la Universidad La Salle. Además ha sido profesor de Derecho Electoral en esta facultad, así como de Teoría Política Constitucional y Fundamentos Constitucionales de Derecho Electoral en la División de Estudios de Posgrado de esta misma Facultad de Derecho. Es coautor de diferentes libros y autor de la obra El control de constitucionalidad y las elecciones indígenas, bajo el sello de la editorial Porrúa. Ha sido propuesto en diferentes ocasiones por la Suprema Corte de Justicia para fundir como magistrado, obteniendo este último cargo, del cual se desempeña como presidente de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que corresponde a la quinta circunscripción. Un aplauso para el magistrado y agradecemos su participación. Buenas tardes, es un honor estar en esta que parece ser que creo que ya hay mayoría en cuanto a los que somos de
egresados de esta casa de estudios, sino es que unanimidad. Habrá que escuchar las propuestas de síntesis curriculares. Y quiero decirles que recientemente fui designado magistrado el 7 de marzo, me parece, del 2013. Pero yo recuerdo que en alguna ocasión escuché al ministro don José Ramón Cosío señalar que el principal defecto que para entender, aplicar, integrar, interpretar el derecho está dado precisamente en la forma en que se entiende, en que se explica el derecho en las universidades. Es un juez, es un jurista fundamentalmente formalista, donde se da la premisa mayor, premisa menor, conclusión, y muchas veces lo escuchaba el día de hoy en una ponencia del magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, donde se buscan casi disposiciones jurídicas y la labor del operador jurídico es tipificar hechos y casi se buscan normas jurídicas inclusive con apellidos y nombres para que se pueda dar esa situación. Entonces, algo, y es muy claro, por ejemplo, ¿qué ocurrió en México? A pesar de que nosotros tenemos una constitución que prácticamente tiene un artículo 133 semejante al de la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y que desde la sentencia Stanley versus Madison admite el control difuso de constitucionalidad, me parece que es el 1803-1804, no tengo precisión en cuanto a la fecha. Y desde esa fecha se admite esto del control difuso. ¿Y cuánto tiempo tardamos en México para descubrir ese contenido del artículo 133 y todas las posibilidades que permitían los distintos tipos de control, constitucionalidad, convencionalidad, control de constitucionalidad, control de legalidad y todos los déficits que nos dejó el caso Rosendo Radilla? Pues aproximadamente más de 2 siglos, me parece. Y bueno, pues afortunadamente la integración actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con estas sentencias del caso Rosendo Radilla, el expediente Varios 1908-2010 y luego la contradicción de tesis de 1913, me parece, en fin, del 2012, redescubre el contenido del artículo 133 y luego que ocurre, le dan un premio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde el Estado mexicano fue condenado como un Estado parte. Pero bueno, así son las cosas y que es todo lo que se tiene que vencer. Se tienen que vencer esas resistencias que se dan desde las propias escuelas de derecho, las facultades de derecho y cómo se tiene. Ahora existe un esplendor en materia de derechos humanos, qué bueno, lo celebramos. Todavía hay cuestiones deficitarias en las que todavía no se advierte, por ejemplo, la aplicación directa de la Constitución, tanta falta nos va a hacer. Pensemos, por ejemplo, en todas estas cuestiones que tienen que ver con la legislación secundaria en materia electoral, que es lo que a mí me atañe. Bueno, y esto, ¿por qué lo menciono? Yo recuerdo que una de las sentencias donde se dio, y también en los distintos periódicos que he realizado por la República Mexicana, en las cárceles de la cultura jurídica, en los tribunales electorales, institutos electorales, y uno tiene noticias aisladas de cómo jueces locales se atrevieron a aplicar directamente la Constitución y a realizar estas interpretaciones conformes, etc. Pero yo hablo de lo que a mí me consta, y lo que a mí me consta es la experiencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hubo sentencias, por ejemplo, desde 1999-2000, que se daban donde ya se daban inaplicaciones de disposiciones legales inconstitucionales. Ustedes recordarán, por ejemplo, la elección de gobernador del estado de Guerrero, donde contendieron el ahora senador Juárez Cisneros y Félix Salgado Macedonio, y fue una de las primeras sentencias donde se inaplicaron disposiciones inconstitucionales, donde se establecía, por ejemplo, el escrito de protesta como un requisito de procedibilidad del recurso de inconformidad que existía en la legislación de Guerrero. Se inaplica. Y así, vamos a decir, creyendo el contenido, la letra, interpretación literal, textual del artículo 133 de la Constitución, lo interpreta la Sala Superior,
y empezó a inaplicar disposiciones inconstitucionales, esto del escrito de protesta, cuestiones que tenían que ver con el financiamiento a los partidos políticos, entre algunas otras más. Después viene una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, una resolución, una contradicción de tesis, el expediente, la 2 del 2000, donde le dice, no puedes inaplicar porque tú no formas parte del control concentrado y en México no existe el control difuso. Bueno, en fin, se ven las cosas. Pero pues, eso no fue obstáculo para que se dieran otros caminos, inclusive en muchos casos donde pues, bastaba con acudir a la Constitución Federal y a los tratados internacionales, fundamentalmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Yo en estas instalaciones escuché a mi maestro, que en paz descanse, Víctor Carlos García Moreno, hablar de tratados internacionales. Y entonces, también desde ese momento, en mi experiencia como secretario de Estudio y Cuenta, le proponía al magistrado con el cual estaba escrito, magistrado, está esta cuestión, y se invocaban los tratados internacionales, que si no me equivoco, desde la década de los 80, Libro de México, luego el protocolo facultativo, en fin, toda esta cuestión. Y si empezamos, por ejemplo, a revisar el pacto y la convención americana, tienen reglas interpretativas tan amplias que nos permiten a nosotros ir mucho más allá de lo que se establece en el caso de Rosendo Radilla, pero la cuestión pues, es aplicarlos. Ahora ya se habla del bloque de constitucionalidad, hay todavía resistencias a incluir como parte de este control concentrado al Tribunal Electoral, como ustedes lo podrán verificar al revisar estas resoluciones, pero pues, el alegato de los magistrados de esta anterior integración de la Sala Superior, la de 1996 al 2006, era que ellos decían, nosotros no somos control difuso, somos parte del control concentrado, realizamos control de constitucionalidad al amparo de lo dispuesto en el artículo 190. Y así se identificaba dentro de este bloque de constitucionalidad. Ustedes podrán revisar sentencias del 2004 en la Sala Superior, mucho tiempo antes del Rosendo Radilla, donde se habla del bloque de constitucionalidad, donde se realizan interpretaciones directas, aplicaciones directas de la Constitución, por ejemplo, para reconocer la procedencia de los medios de impugnación, para revisar actos de los partidos políticos. Una cuestión que aparece en el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el 29, inciso A de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando se establece, dicho en el constitucionalismo alemán, el Drittwirkung, la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. Nadie, lo decía el ministro Iglesias, nadie ni nada por encima de la Constitución. Lleva el caso de los partidos políticos que pretendían establecer una cierta zona de inmunidad, alegando la cuestión esta del derecho a la autodeterminación y a la autorregulación, pero era básicamente pues, sustraer de ese control de constitucionalidad o control de regularidad con todas estas vertientes a las cuales me he referido, y decir, pues nosotros no estamos sujetos. Y hubo decisiones ya desde, me parece, 2002, donde se empezaron a revisar aspectos que correspondían a la vida interna de los partidos políticos. Y entonces este es el caso. O bueno, por ejemplo, otras cuestiones como tienen que ver derecho de réplica, cuestiones que tienen que ver sobre la también la posibilidad de que se revisen los procesos de designación de autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales de las entidades federativas. A pesar de que no estaba reconocido en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación la procedencia de los medios de impugnación, fue el caso que la Sala Superior llegó a la conclusión, es que pues si existe un artículo 14, un artículo 17, un artículo 99, un artículo 133 en la Constitución Federal, y luego los compromisos que asume el Estado mexicano de buena fe, el Pacta Sunt Servanda, etcétera, en fin, en el Pacto Internacional y la Convención Americana, pues entonces hay que considerar que si nosotros también somos el órgano límite, ahora diría límite entre comillas, en el caso de la Suprema Corte y la Sala Superior, por la cuestión de las decisiones de la Corte Interamericana y el carácter o el redimensionamiento que se le ha dado a las sentencias de estos órganos, pues entonces
se llegó a la conclusión, se puede conocer de estos asuntos, y es el caso de que me parece que desde el año de 2002, 2003 se empezó a conocer de estas cuestiones. Entonces es un ejemplo muy importante de cuando uno de veras se toma la Constitución, como lo diría don Eduardo García de Terry en su célebre obra, la Constitución como norma del Tribunal Constitucional. Cuando uno se considera a la Constitución como, le reconoce un carácter normativo, todas las posibilidades que encuentran fundamentalmente los jueces. Y sobre todo ahora, con esta determinación de la Suprema Corte, que ya nos parece que no lo limita únicamente a la función de los jueces, sino de toda autoridad en consonancia con lo que se establece en el artículo penal. Entonces, estos aspectos en donde se trata de darle a la Constitución todo ese esplendor, pues van a, desde mi perspectiva, van a ser consecuencia de una forma de entender el derecho, ya sea como garantismo, ya sea en la aplicación del principio por persona y todas las reglas que se establecen en la propia Constitución. Entonces, hubo otros casos, por ejemplo, aquel caso que se dio en el 2006, cuando los partidos políticos acuden al Tribunal Electoral y le dicen: oye, Tribunal Electoral, debes evitar que se siga difundiendo esta propaganda denigratoria a través de los medios de comunicación. Y a pesar de que no estaba previsto un efecto o un medio de impugnación, también la Sala Superior le dio procedencia al recurso de apelación con ese efecto suspensivo para evitar que se siguieran difundiendo esa propaganda a través de radio y televisión con ese carácter. Entonces, ustedes pueden revisar muchas de las decisiones de la Sala Superior que aparecen también como tesis de jurisprudencia o tesis relevantes, sobre todo las que corresponden a épocas precedentes, y verán cómo es un caso de disposiciones que se han llevado al texto de la Constitución Federal, decisiones judiciales que se constitucionalizan o que aparecen también en la cuestión esta de la legislación secundaria. Entonces, vean ustedes cómo, así como se relató en la presentación de la magistrada López Benítez, de estos ejercicios de ponderación jurídica donde se empiezan a ver aquí estas cuestiones, los derechos del inculpado, los derechos de la víctima, del niño, de la mujer. También en este caso, en el Tribunal Electoral, por ejemplo, con cómo jugaban el derecho a la libertad, por una parte el derecho a la información y por otra parte el derecho al honor, el derecho a la imagen de los partidos políticos, de los candidatos, y cómo a través de esas interpretaciones el tribunal estaba dando salidas a fenómenos que se venían presentando novedosos. Recordemos sobre todo una cuestión muy importante: el derecho tiene un carácter dinámico. Entonces vamos a enfrentar muchas situaciones que no van a tener una respuesta puntual en las disposiciones jurídicas, pero si nosotros, por ejemplo, acudimos al artículo 14 de la Constitución, su último párrafo, donde se establece como una norma de clausura a los juicios del orden civil, genéricamente entendidos, las sentencias serán conforme a la letra de la ley, su interpretación, y a falta de estos atendiendo a los principios generales del derecho, y que se trata de una obligación muy fuerte que encuentra reflejo en el artículo 18, me parece, del Código Civil Federal, y creo que el 215, no sé si es la fracción cuarta del Código Penal Federal, cuando se dice: ningún juez le está permitido dejar de resolver un asunto alegando insuficiencia o deficiencia de la ley. ¿Y a qué nos está estableciendo? La obligación de integrar inclusive para dar soluciones que resulten ahora, al tenor de lo dispuesto en el artículo primero, contestes con estas obligaciones que se establecen para la autoridad. Y son obligaciones de carácter genérico. Estas deberes tiene toda autoridad el deber de proteger, respetar, garantizar, promover los derechos. Entonces, sí tiene una competencia la autoridad específica, pero también, al tenor de este artículo primero, obligaciones específicas en relación con los derechos humanos. Y entonces, yo he advertido como, por ejemplo, también al determinar los efectos, la propia autoridad tiene obligaciones.
buscar el efecto que de mejor manera proteja un derecho. Pensemos cuál va a ser un efecto que mejor va a proteger: el efecto punitivo represivo, un efecto reparador, un efecto compensatorio, un efecto anulado. Entonces, la labor de toda autoridad, si estamos pensando una autoridad electoral por todas las fases que pasa, un medio de impugnación desde la parte de tramitación, las obligaciones de la autoridad responsable o el partido político responsable que recibe un medio de impugnación, ¿qué obligaciones tiene durante la tramitación del proceso? Aportar toda la información que sea necesaria para resolver el asunto. Eso no es nada más un mandamiento que aparece ahí y que se cumple de cierta forma. No, un deber. A pesar de que eres responsable, ¿cómo vas a cumplir de mejor manera esa obligación? En tu informe, ¿qué es lo que vas a decir? No solamente buscar que se te confirme tu resolución, sino proteger inclusive el derecho de aquel que está cuestionando tu acto de autoridad o tu acto como partido político. Tu autoridad, ¿qué vas a hacer durante la sustanciación del procedimiento? ¿Cómo vas a ejercer tus facultades directivas? ¿Cómo vas a dictar una sentencia? ¿Con qué alcances? ¿Y qué efectos les vas a dar? Por ejemplo. Entonces, yo creo que esto todavía nos falta mucho, pero más va a depender de la función, de la actitud que ejerza, que asuma cada quien. Unos como ciudadanas, como ciudadanos, otros como autoridades, como autoridades responsables, como autoridades administrativas, como autoridades legislativas, como autoridades jurisdiccionales. A todos nos obliga este artículo primero, ya sea como particulares, en esta cuestión de que a nadie le está autorizado para realizar actos o interpretar las disposiciones del pacto y la convención de tal manera que limite en mayor medida que la permitida en esos tratados, o bien como órganos jurisdiccionales. Pero esto depende de cómo nosotros estamos considerando que debe interpretarse y aplicarse la Constitución. Muchas gracias. Agradecemos la participación del magistrado. Por cuestiones de trabajo y otras circunstancias, en cualquier momento tendrá que irse tanto la doctora Marisol Anglés como la doctora López Benítez, y antes de que partan, deseamos entregarles sus constancias por la participación en el evento. Los hábitos es exactamente lo mismo, es a la doctora Marisol Anglés por su participación como ponente en el Congreso de Control de Constitucionalidad y Convencionalidad, llevado a cabo los días 7, 8 y 9 de abril del presente año en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por mi raza, Rolada Espíritu, Ciudad Universitaria, marzo de 2014, firma la doctora María Leoba Castañeda Rivas, directora de esta facultad. Por el texto, voz de la doctora Vilma Mónica López Benítez. Muy buenas tardes. Agradezco primeramente la invitación de Proyecto Grado Cero, a mi amigo, gran jurista además, Baldomero, que ha tenido a bien invitarme por segunda ocasión a este congreso, y obviamente al haber estado aquí en la mesa con tan destacadas personalidades, tanto del ámbito del Poder Judicial, académicos, abogados postulantes, y eso enriquece un poco la mesa respecto a los comentarios. Sé que ningún tema será agotado el día de hoy, pero sí es importante, o por lo menos pretendo, crear un punto de reflexión sobre algunos temas, ¿no? Y eso es lo que enriquece. Primeramente quiero decirle, magistrado, que coincido plenamente con todo lo que usted dijo. Esto yo nada más abonaría al comentario de que entender todos estos cambios que se han dado es generacional. Efectivamente, esto no es de un día para otro. La reforma del 2011, que muchos le han llamado paradigmática, yo la resumiría en un momento, un año, en que
el Estado mexicano, a través del Congreso, reconoce constitucionalmente los compromisos adquiridos por el Estado mexicano de carácter internacional en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque, como bien lo dijo el magistrado, tenemos muchos otros antecedentes en donde aplicar tratados internacionales, inaplicar normas, se había vuelto la constante, y uno de ellos fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que desde muchos años atrás lo venía haciendo. Entonces, es una forma, yo lo digo, de ratificar los compromisos este año 2011. Sin embargo, sí generó muchos cambios de manera interpretativa por parte de la Suprema Corte. Si me dicen o me preguntan más bien si hay un avance respecto a los derechos, respecto a cómo entender los derechos, sí, hay muchos. Hay infinidad de sentencias que se marcaron a partir de la 10ª época, efectivamente, que es en el año 2011 también, consecuencia del caso Radilla, la consulta trámite del expediente Varios, y que no hay duda de que hoy podemos leer todos los días sentencias que tienen que ver con derechos de la infancia, derechos de las víctimas, derechos sociales, inviolabilidad de comunicaciones, debido proceso, derecho al honor, no discriminación, libertad de expresión. Es decir, si ha habido un cambio sustancial respecto a la aplicación de estándares internacionales. Eso es por un lado, que al final me van a decir, posiblemente se está contradiciendo con lo que empiezo, pero eso implica que también observo y reconozco también otro punto aquí. No es fácil escuchar, y lo digo sinceramente como abogado postulante, que se reconozca hablar de autoridades en el más amplio sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque muchos se circunscriben al Poder Judicial, y eso ya no es así. Desgraciadamente, también lo tengo que decir, y voy a leer aquí algunos rubros de algunas tesis de nuestro máximo tribunal, que es lo que genera a veces esa confusión. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de autoridades, y me iría con esta parte, que están obligadas a velar porque las disposiciones de la Convención Interamericana, Convención Americana sobre Derechos Humanos, los tratados internacionales de carácter regional, opiniones consultivas, protocolos adicionales y la propia jurisprudencia de la Corte, es decir, uno está obligado como autoridad, en el más amplio sentido de la palabra, a velar porque estas disposiciones, ninguna disposición, vaya en contra de estos estándares. Nos tenemos que remontar forzosamente al año 1945 y venimos de allá a la fecha. Entender todo esto implica entender historia del derecho en el ámbito no nada más interno, sino internacional y bajo de diferentes estándares. Y claro, eso implica irnos a la Carta de la OEA, Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto de Derechos Civiles y Políticos del 66, Convención Americana sobre Derechos Humanos, obviamente el 69, Convención de Viena sobre Derechos Tratados, también el 69. México, por ejemplo, se adhiere a la Convención Americana en el 81, se somete a la competencia contenciosa en 1998, ¿sí? A partir de eso, claro, se genera todo un cambio, o se tuvo que haber todo un cambio de mentalidad en torno a estos compromisos que tuvieron que haber sido aplicados en las propias escuelas, universidades. Ahora pareciera que hablar de derechos humanos requerimos ser especialistas. Increíble. ¿Cuántos podemos hoy por hoy acceder a un posgrado, una maestría, un doctorado, y en materias especializadas? No, derechos humanos es hablar de derechos, no discriminación, principios de convivencia que se rigen en los primeros años de la educación. Entonces, ¿cómo esperamos que a veces profesores veamos o que incorporen ciertas cuestiones en derechos humanos cuando ni están preparados y la cátedra le están dando exactamente 15 años el mismo tema por 15 generaciones, ¿no? Es una parte importante que no debemos dejar de observar. La otra es hablar de control de convencionalidad. Ya en el ámbito interamericano nos vamos al año 2000, por ejemplo, caso Palmeras contra Colombia. La Corte dice, la Corte Interamericana es competente para verificar que una norma, ley, acto o hecho no se vea mermada con las disposiciones de la Convención. Año 2001, última tentación de Cristo que se comentó el primer día, caso de los Altos, por ejemplo, que inaplicó el caso, nada más lo digo porque es un punto importante que voy a tocar al final. La última tentación de Cristo declara la responsabilidad internacional del Estado chileno
porque su constitución establecía un sistema de censura previa, bueno, y obliga al Estado a modificarlo. 2003, caso Mac Chan contra Guatemala, por ejemplo, el doctor Sergio García Ramírez, en un voto razonado, por primera vez le pone el término de control de convencionalidad. Ahí se conceptualiza esta doctrina producto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que se le ha ido o se ha venido complementando a lo largo de los años, hasta el caso Hellman, diría yo, en el 2011. 2004, México se adhiere al Comité de Derechos Humanos, el encargado de velar porque las disposiciones del Pacto de Derechos Civiles y Políticos no se vean vulneradas. Y ya en una opinión consultiva, me parece, opinión general, no consultiva, la de opinión general, 30 me parece, diagonal 2000, confirmo la fecha después, consultiva 30 o 31, establece que los estados deben velar porque las disposiciones del Pacto de Derechos Civiles y Políticos no se vean vulnerados. Bueno, 2006, obviamente, caso Cabrera, Almonacid Arellano, trabajadores del Congreso contra Perú, en donde se le da ya la facultad o la potestad al Poder Judicial de cada uno de los estados, que ellos como protectores y parte integrante de un estado deben velar por que las disposiciones de la Convención no se vean mermadas. Además lo deben hacer de oficio. Año 2008 tenemos la sentencia de Castañeda-Gutmann. Por ejemplo, tenemos una reforma muy importante en materia de procuración y administración de justicia del 2008, reformas constitucionales muy importantes en donde se establecen principios que hoy por hoy rigen muchos procesos. Se ha llamado una reforma penal porque tiene una carga penal muy fuerte, pero la oralidad y publicidad y demás se está dando en materia mercantil, civil, familiar, en términos y obviamente penal. Entonces es una reforma importante. 2009 tenemos caso Radilla, tenemos Campo Algodonero. Los reflectores se fueron con Radilla, aunque Campo Algodonero es una cuestión mucho más sensible, creo yo. Se condena al Estado además por omisión, no dar seguridad a las mujeres en un ámbito y un contexto determinado. 2010 tenemos Inés y Valentina Rosendo, donde condena al Estado mexicano, y tenemos caso Cabrera García Montiel Flores, que eso es fundamental, y retomo la parte de autoridades, en donde obliga a los estados a que no nada más el Poder Judicial, sino las autoridades y órganos de gobierno deben velar porque se cumplan las disposiciones de la Convención Americana dentro de sus respectivas competencias. Y si vemos ahorita la redacción del párrafo tercero, concatenado del artículo 1 de la Constitución, concatenado con caso Cabrera García, ahí está el punto para que todas las autoridades, y hablamos de autoridades todas, ¿cuáles? Si quiere legislativa, autorizadas administrativas, dependiente del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque independientemente de las labores que hagan, tienen que tener en cuenta que al hacer o redactar, o hacer o no hacer, deben velar por esas disposiciones. Y bueno, llegamos al 2011, que es importante, y lo voy a decir importante, ¿por qué? Porque además de que marcar un inicio de una nueva forma de interpretación, ojo, para la Suprema Corte, como intérprete último de las posiciones internas y que marca directrices al Poder Judicial, que es la mesa que nos ocupa, yo he visto cuestiones muy preocupantes. Hay un enfrentamiento entre las dos cortes, entre las dos salas, perdón, hay un choque, diría yo, hasta de trenes, citando a nuestro amigo Néstor Pedro Sagüez, y que nada más quisiera yo ponerles en algún antecedente. Es cierto, sale la consulta a trámite, la resolución de la consulta a trámite del expediente Barrio 902/2010, da un cambio, un giro importantísimo respecto al control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Tenemos se inicia la discusión de la contradicción de tesis que se refería usted, la 293/2011, respecto a jerarquía o no, si la hay respecto a los tratados internacionales frente a la Constitución, que recientemente se resuelve con algo que sigo sin entender. No hay un engrose que se circuló, pero no con los votos, que no se podría llamar engrose efectivamente. Sin embargo, lo confirmó el ministro Saldívar en una conferencia que dio, que ese engrose que se circuló sí es ese, pero no están los votos concurrentes.
que independientemente de que esté o no el engrose, la parte toral, los votos concurrentes son 10. O sea, entender esa resolución va a ser algo complejo. Pero más allá de eso, fíjense ustedes, desde el año 2012 empieza a haber criterios, que yo creo muy desacertados respecto a la segunda sala. Es el 2012, a finales de 2012, con nuestra reciente reforma, reciente consulta a trámite, la segunda sala ordena darle vista al Consejo de la Judicatura unos magistrados por haber desaplicado la jurisprudencia, haciendo control de convencionalidad respecto a una jurisprudencia vigente de la Suprema Corte, bueno, en este caso la segunda sala, que sí efectivamente aplicaba el caso concreto. ¿Cuál fue el mensaje de la segunda sala? Bájenle con andar desaplicando normas. La segunda sala, sabemos, y basta escuchar algunas naciones, es bastante conservadora. Entonces de ahí que es entendible esa postura, pero a veces lo detona mucho más. En ese 2012 también salió otra tesis, que fue las últimas tesis, bueno, las dos últimas tesis que nos dejó el ministro en retiro, Aguirre Llano, y una de ellas tiene por rubro supremacía constitucional, la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 10 de junio, respeta este principio. Si lo hablamos como supremacía constitucional y esta reforma respeta el principio, y si yo quiero entender que dentro de esa supremacía están los tratados internacionales, como bloque de constitucionalidad, estaría correcto, y diría, está bien, pero la redacción de la tesis no te dice eso. Dice exactamente que lo que se resolvió en la 293, que deberá estarse a los límites que la propia Constitución establezca, y de esos límites hay una jerarquía. Otra tesis que nos dejaron, ese 2012, conceptos de violación inoperantes en el amparo directo son los que plantean la inconvencionalidad de un precepto constitucional. Esta del 2012 es lo que se retoma ahora en la 293, curiosamente, y lo digo ¿por qué? Porque el no planteamiento de una inconvencionalidad de una norma constitucional, ¿qué significa? Que la Constitución es perfecta, no vulnera tratados internacionales, y que siempre que existe un conflicto, aunque vulnere un tratado internacional, se deberá estar a los límites que la Constitución establece. ¿Un límite cuál sería hoy por hoy? El arraigo. Tan sencillo como poner ese ejemplo. Otro, 2013 vienen avances importantes, iniciativas en derechos humanos que también refirió el magistrado respecto a leyes reglamentarias, artículo 29 respecto a suspensión de derechos y garantías, el 33 respecto a expulsión de extranjeros, ley de seguridad social para las Fuerzas Armadas respecto a los que tienen VIH, ¿no? Entonces vinieron cambios importantes, sí, ha habido muchos, demasiados diría yo. Por su parte, la primera sala, en el 2013, saca una tesis muy interesante. Los tratados de derechos humanos, los tratados internacionales vinculados con estos son de observancia obligatoria, ojo, para todas las autoridades del país, inclusive previamente a la reforma constitucional del año 2011. Con eso empecé yo a hablar, ¿recuerdan? Que es una mera ratificación. 2014, me voy a quedar con esta porque les voy a leer al final otro rubro, que es la que quiero, y que se vayan con esa reflexión. Cada quien puede crear su propio criterio jurídico sobre estos temas. Senado retira 7 reservas de tratados internacionales sobre extranjeros, un avance importante. 2014 también sale un acuerdo del Consejo de la Judicatura, y les recomiendo vean este link de la Suprema Corte, en donde, dentro de otras y comprometidos con el acceso a la información pública y protección de datos personales y transparencia, establecen en el capítulo único. El acuerdo tiene por objeto establecer disposiciones relacionadas, tercero, la publicación en Internet de las sentencias ejecutorias o resoluciones públicas relevantes que generen los órganos jurisdiccionales a fin de incentivar su interés de la población para que involucre un trabajo de estos por medio de resoluciones, fomenta así a la cultura de transparencia y de acceso. ¿Qué les voy? Estamos acostumbrados a tener algún acceso a resoluciones de la Suprema Corte, de tribunales colegiados. Ahora podemos consultar prácticamente en cualquier orden jerárquico respecto a cualquier sentencia que se emita. A veces nos falta conocer qué está pasando en las entidades federativas, y hay en verdad asuntos muy relevantes que pueden marcar la pauta para entender
o darle contenido a los derechos. 2014, del Pleno. Ojo, y me cuesta trabajo leerlo, pero así será. Las autoridades administrativas, en el ámbito de sus competencias, deben aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia. Vamos bien, ¿no? Esto va acorde a caso Cabrera García, párrafo 3 del artículo 1 de la Constitución, de que dice todas las autoridades deberán promover, respetar los derechos, tal. Esto va acorde con esta resolución, estas tesis de la primera sala. Me quedé en la coma. Sin que estén facultadas para inaplicarlas o declarar su inconstitucionalidad. Híjole, ¿no puede una autoridad administrativa inaplicar una norma? Se lo dejo para reflexionar. Segunda sala, agravios inoperantes son aquellos que pretenden la desaplicación de una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional con apoyo en una disposición de orden convencional. Claro, esto gracias a la contradicción de tesis 293. Seguridad pública, se ha comentado mucho el 123 apartado B respecto a policía, ministerios públicos en materia administrativa, que en una reforma del 2005 por ahí, dice que independientemente del resultado del juicio, solo procede la indemnización y no la reinstalación. Claro, esa condición que independientemente del resultado del juicio increíble, no puede ser reinstalada una persona, en esa hipótesis. Aquí dice seguridad pública, la prohibición de reinstalar en su cargo a los miembros de las instituciones constituye una restricción constitucional. Es decir, nunca va a haber una posibilidad de que se plantee la inconvencionalidad del texto de la Constitución. Veremos. Control de constitucionalidad, segunda sala. No puede realizarse respecto a preceptos de la Constitución política. Este es de 7 de febrero. Otra, control de constitucionalidad no puede realizarse respecto a preceptos de la Constitución. Este es de enero. Y esta es la que me interesa, y con esto cerraría yo con dos frases. Hay dos tesis posibles, porque efectivamente el engrose todavía no está, pero bueno, se parte de que estas tesis quedarán así, y me voy a la parte medular. ¿Qué se reconoció en esa contradicción de tesis? 3 puntos: que tienen rango constitucional los tratados en materia de derechos humanos. Bueno, pues lo dice el artículo 1, pues qué bueno que se llegó a esa conclusión. 2, las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos. Bloque de constitucionalidad, quiero pensar. No. Entendido que cuando en la Constitución hay una restricción expresa a los derechos humanos, se deberá estar al que indica la norma constitucional. Claro, pues por eso veo estas tesis aquí. Y la tercera parte que llegó a esa contradicción de tesis 293, ¿cuál fue? La jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante. Aquí es importante mencionar lo que en consulta trámite Radilla hablaba de obligatorio para efectos de que siempre y cuando el Estado mexicano haya sido parte, y orientadora si no hubiera sido. El hecho de decir que ya es vinculatoria todas las sentencias es creo yo, un avance muy importante, que va acorde a todo lo que hemos venido diciendo. 2 comentarios si termino. Primero, ¿qué hay de esta contradicción de tesis y la engrose? Me cuesta trabajo decirlo, pero yo me hubiera quedado con la primera intervención que hizo la ministra Margarita Luna Ramos, en el sentido de que si podía o no la Corte, porque ya tenían algún precedente ahí, entrar al estudio de una contradicción de tesis que se da con un texto diferente. Es decir, esa contradicción de tesis no se da con las reformas en materia de derechos humanos del 2011, porque la contradicción de tesis es antes de esas reformas. Si yo hubiera sabido que iban a llegar a esta conclusión, me hubiera mejor quedado con que hubieran desechado esa contradicción de tesis. Veníamos con buena inercia. Entonces digo, estos son obstáculos que se dan y que obviamente el Poder Judicial tiene que atender ciertos lineamientos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿O qué pasó? ¿O qué ha pasado en ciertos temas? Que la Suprema Corte de nuestro país, en ciertos temas, perdió el control de la Constitución en el sentido de interpretar acorde a los estándares internacionales. ¿Y se lo delegó a quién?
a la Corte Interamericana en el momento que llegue un caso de estos, en donde una disposición constitucional sea confrontada. Para concluir, les dejo una frase: los derechos humanos son sus derechos, tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos, nútranlos y enriquezcanlos. Son lo mejor de nosotros. Denles vida. Kofi Annan. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Ignacio Herrerías Cuevas. Para concluir los trabajos de la mesa del día de hoy, terminaremos con el doctor Enrique Carpizo, quien tiene el grado de maestro en Derecho Procesal Constitucional con mención honorífica. En su trayectoria profesional destaca haber laborado en instancias de procuración y impartición de justicia, entre ellas en la Procuraduría de la República, en la Suprema Corte de Justicia, en diversos tribunales colegiados de circuito, así como juzgados de distritos mixtos y especializados. En el ámbito del litigio ha implementado diferentes acciones preservadoras de la dignidad y para el combate a la corrupción, logrando la aplicación directa de la Constitución y de tratados internacionales ante la omisión de leyes y programas que benefician a personas y grupos vulnerables. Sus líneas de investigación y docencia se encaminan a la tutela efectiva del ser humano y su entorno, destacando su interés en instrumentos de defensa constitucional y en temas relacionados con la interpretación progresiva del derecho y el combate a la pobreza. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México lo distingue con la cátedra Raúl Cervantes Ahumada y la Legión de Honor México-Francia lo reconoce con la medalla al mérito académico. Es autor de diversos artículos y diversos libros de interpretación constitucional, la Corte y los derechos, la defensa constitucional en México, el Diccionario Práctico de Justicia Constitucional, estudios sobre administración de tribunales, el control constitucional y el convencional frente a la simple actividad protectora de los derechos humanos. Actualmente es profesor titular de amparo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y es investigador visitante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta misma casa de estudios y presidente fundador del Instituto para la Protección de los Derechos Humanos. Adelante, doctor Carpizo. Voy a pasar. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a Proyecto Grado Cero la invitación para estar el día de hoy y compartir algunas reflexiones en torno al tema del control de convencionalidad. Saludo a los colegas de la mesa y a algunos exalumnos que veo en esta sala. Se ha hablado mucho respecto a la existencia del control de convencionalidad. Yo voy a ser breve. El control de convencionalidad en México no existe. Así de simple. Y no existe por una simple razón. Cuando los tratados internacionales se ratifican conforme al artículo 133 constitucional, pasan a formar parte no de derecho convencional, no de derecho estatal, no de derecho municipal, sino de derecho constitucional. Entonces, cuando las autoridades del país ejecutan un análisis para determinar si la norma, acto, ley o omisión es acorde o no a un derecho de fuente internacional, llámese tratado, entonces no está realizando control convencional, está realizando control constitucional. Por ende, el único control convencional que puede existir desde mi particular punto de vista es el externo, el originario, el que puede realizar la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero en México no. Por lo que el control de convencionalidad interno o el control de convencionalidad interno difuso, desde mi óptica, no se da en nuestro país. ¿Por qué? Porque cuando los tratados internacionales se celebran conforme a nuestro artículo 133 constitucional, pasan a formar parte de la norma suprema de toda la Unión. Y es más, para rematar, ¿cuál es el nivel que tienen los tratados en materia de derechos humanos? ¿Convencional? ¿Tienen un nivel convencional o tienen un nivel constitucional? Otra pregunta. Cuando la Corte Interamericana de los Derechos Humanos analiza un caso en el cual fue demandado México,
e identifica que la Constitución mexicana es más protectora que el Pacto de San José y resuelve la controversia conforme a la Constitución mexicana, ¿qué ejecuta? ¿Control convencional o control constitucional? Otra pregunta. Las respuestas pueden ser las que desde su particular punto de vista quieran dar, pero lo que a mí me llama la atención es esa tendencia hacia la creación de control constitucional concentrado, control constitucional difuso, control convencional interno, control convencional externo y control convencional interno difuso. Yo creo que hemos llegado tarde al tema del control difuso por varias razones. La primera, a la ciudadanía, a la sociedad, a la mayoría de los litigantes, ya no les interesa si la autoridad realiza un control convencional interno difuso, o un control convencional interno, o un control convencional, o un control constitucional concentrado, o un control constitucional difuso. Lo que les interesa es que tutelen la dignidad humana y su entorno, con independencia del instrumento normativo del que partan. Entonces, partan de una interpretación de la Corte Interamericana, partan de un convenio, partan de la Constitución, o partan de una ley general o de una ley federal, pero tutelen los derechos humanos de fuente nacional, que están previstos en nuestra Constitución, o de fuente internacional, que son todos aquellos que reconocemos conforme al artículo 133 constitucional. Por eso, yo estoy a favor de una simple actividad protectora de los derechos humanos, susceptible de ser empleada por cualquier autoridad del Estado, sea juez o no sea juez. Sin embargo, la protección a los derechos humanos ya dejó de ser un monopolio de las autoridades del Estado. No es cierto que el reconocimiento y la protección de los derechos humanos sea competencia exclusiva de los órganos del Estado. Mentira, es una cuestión falaz. Y los hechos no dejarán mentir esta afirmación. El ombudsman universitario, ¿qué defiende? Los derechos humanos de los estudiantes. ¿Pero cómo? Pues no nada más, no es cierto que nada más las autoridades del Estado pueden defender derechos humanos, pues ya vemos que no. Hay empresas mediáticas que establecen su ombudsman. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder resarcir los daños que determinada nota publicitaria provoque en su esfera, y lo protege. Y ya por eso vamos a decir que es inconstitucional esa protección, porque las únicas que pueden reconocer y tutelar derechos humanos son las autoridades del Estado. Evidentemente que no. Eso ya quedó superado. Ahora, les dije que no iba a ser extenso. Sobre estas reflexiones ya tengo un libro escrito que se llama El control constitucional y el convencional frente a la actividad protectora de los derechos humanos. Tengo los datos en mi Twitter, es E-Carpizo, o si no en Facebook, aparezco como Enrique Carpizo, y ahí pueden tomar los datos y adquirir la obra. Igual tengo algunas reflexiones sobre esta temática en el libro que escribí hace algunos años sobre interpretación de la Constitución, y ahí hablo de estos puntos. Entonces, nos hemos venido enredando argumentativamente, caso por caso, con que si hay control constitucional concentrado, que si hay control constitucional difuso, que si qué autoridades pueden hacerlo y qué autoridades no, cuando lo único que debemos nosotros de privilegiar es una actividad protectora de la dignidad humana, con independencia del instrumento jurídico normativo del que se parta. Porque lo que interesa es preservar los derechos humanos contemplados en la Constitución y en eso que llaman bloque de constitucionalidad, que muchos aquí lo han mencionado, pero hay que reconocer algo: la Suprema Corte no le ha dado contenido. El bloque constitucional en México no le han dado contenido expreso, y recuerden que es nuestro máximo intérprete de la Constitución. El único contenido que yo le puedo encontrar hasta ahorita, de lo poco que he leído al respecto,
o mucho, es que es la Constitución y los tratados internacionales que no la contravengan. Pero este es un bloque de constitucionalidad restringidísimo a comparación del colombiano, a comparación del español, a comparación del francés. Entonces ahí tenemos un tema ausente. Los presupuestos que yo considero indispensables para poder ejecutar la actividad protectora, fíjense, ya no estoy hablando de control convencional porque para mí no existe a nivel interno. Ya no estoy hablando del control constitucional concentrado o del control constitucional difuso porque ya sabemos que son los jueces locales los que pueden hacer control difuso y que los federales control concentrado, ya lo sabemos. Ahora, también sabemos algo, que están tratando de ejercer el monopolio en materia de tutela judicial efectiva o en materia de tutela efectiva ante violaciones de derechos humanos, y eso no puede ser posible. En un Estado constitucional de derecho, ese tipo de ideas ya están pasadas de moda. Presupuestos básicos de lo que yo intitulo actividad protectora de los derechos humanos susceptible de ser realizada por cualquier autoridad del Estado y miembros de la sociedad. Entender la transición de Estado legal a Estado constitucional, cuya actuación no solamente se basa en la Constitución que le da origen, sino también en lo dispuesto en derechos de fuente internacional y su respectiva interpretación. Lineamientos básicos y claros. ¿Para qué enredarnos en tecnicismos que ya están fuera de la simplicidad o de la tutela efectiva de la dignidad humana? Que impartir justicia o procurarla con mentalidad estática o legalista produce incalculables consecuencias negativas a nivel social o institucional. Que la actividad inteligible también ostenta límites racionales, según el caso concreto. Que las realidades no jurídicas y la costumbre constitucional internacional son elementos indispensables para la solución siquiera plausible de un conflicto constitucional o entre el ejercicio de los derechos. Que toda violación a un derecho humano implica no solo su restitución material, sino también la posibilidad de indemnizar al afectado. Que no existe control convencional interno por las razones que ya expuse. Que no hay monopolio en materia de reconocimiento y protección de los derechos humanos. Y que debemos apreciar la diferencia entre poder constituyente, más bien superar la visión del poder constituyente permanente y poder aceptar la distinción entre el poder legislativo constituido y el constituyente. Por una sencilla razón. La fracción primera del artículo 61 de la nueva ley de amparo establece la improcedencia del amparo indirecto en contra de enmiendas constitucionales. ¿Por qué razón? Porque no se ha podido superar en este país, y vale la pena que lo reflexionemos, y sobre de eso también ya escribí algo, que los derechos humanos no son limitados. Todo el mundo afirma que los derechos humanos son limitados, y yo les voy a decir algo provocativo. Los derechos humanos, desde mi particular óptica, son absolutos, pero de ejercicio limitado. El derecho no se limita o autolimita o nace limitado. Lo que se regula y limita es su ejercicio. Pero si nosotros aceptamos la teoría de los derechos humanos limitados, entonces no podemos reclamar la existencia de que se declare improcedente el amparo en contra de una reforma a la Constitución, porque ¿cuál sería su materia? Si aceptamos que el derecho humano puede ser limitado, entonces cuando hay una reforma a la Constitución que limite de más la libertad de expresión, pues ¿para qué la cuestionamos? Ya sabemos que son limitados. En cambio, si aceptamos la teoría del derecho humano absoluto pero de ejercicio limitado, entonces sí podríamos nosotros analizar si el límite impuesto a la libertad de expresión es o no acorde al núcleo esencial de ese derecho. Por ello, yo creo que ya no es tanto
ya no es tanta la curiosidad en este país por saber lo que es el control concentrado, el control difuso o el control convencional. En principio, porque cualquier profesor de Derecho Constitucional les va a decir lo que es. Pero lo que sí es importante y en donde sí debemos de generar curiosidad en este país es respecto a cuál es la verdadera función que corresponde a México cuando se está comenzando a enfrentar a un nuevo paradigma de Estado intitulado Constitucional de Derecho, en donde al centro se encuentra la protección, la tutela y el contenido de la dignidad humana. Ningún Estado constitucional podrá tener un ejercicio adecuado si no parte de un concepto de dignidad ad hoc al tiempo y al momento en que la norma constitucional y los derechos que contempla, que reconoce, tutela o se interpreta. Con estas reflexiones no me queda más que agradecer su atención, reiterarme a sus órdenes y desearles muy buenas tardes. Muchísimas gracias al doctor Carpizo. Antes de dar su opinión a la mesa, el día de mañana los esperamos a la primera del día, que es sobre argumentación jurídica, donde va a estar el maestro Alfonso Ochoa Hoffman, René González de la Vega, y también va a estar Erika Salinas de la Torre. Y en la mesa que clausuraremos estará Humberto Guerrero Rosales, Alfonso Jiménez, y va a estar su servidor en esa mesa también en algunos temas. Mientras hacemos entrega de las constancias a nuestros participantes para concluir esta mesa, igual el mismo texto que hace rato leíamos de la magistrada y de la doctora, en esta ocasión es para el doctor Juan Carlos Silva Adaya. También para entregarle su respectiva constancia al doctor Enrique Carpizo. Y por último al maestro Ignacio Herrerías Cuevas. Pues muy buena tarde y estarnos viendo el día de mañana. Everybody says